Se piensa que el dinero en el banco está seguro. Se cree que la Federal Deposit Insurance Corporation protege los depósitos. Sin embargo, existe una ley aprobada en 2010 que permite a los bancos utilizar los depósitos para salvarse a sí mismos. La mayoría de los cuentavientes, al menos en Estados Unidos, no saben que esta ley existe. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Es esencial comprender un aspecto clave en este momento. El dinero en una cuenta bancaria no pertenece realmente al depositante. Legalmente, al depositar fondos en un banco, estos se convierten en propiedad de la institución. El depositante se transforma en un acreedor no garantizado. Se trata de un préstamo al banco, con la promesa de devolución. Muchas personas ignoran este hecho. Consideran su cuenta corriente como una caja de seguridad, donde el dinero entra, permanece y se puede retirar en cualquier momento. Pero no funciona de esa manera. El depósito representa un préstamo al banco, y como todo préstamo, implica riesgos. Conviene comenzar con una lección histórica, ya que lo que podría ocurrir en Estados Unidos ya sucedió en otro país. Al analizar cómo se desarrolló allí, se entiende la necesidad de actuar con prontitud. En Chipre, en 2013, una pequeña nación insular en el Mediterráneo y miembro de la Unión Europea, con un sistema bancario moderno, todo parecía estable. Luego, durante un fin de semana de marzo, la situación cambió drásticamente. Los bancos chipriotas enfrentaban problemas graves. Habían realizado inversiones fallidas y acumulado excesiva deuda, lo que los colocaba al borde del colapso. El gobierno debía intervenir rápidamente. En el pasado, ante fallos bancarios, los gobiernos optaban por rescates. Se utilizaba dinero de los contribuyentes para salvar las instituciones. Esto ocurrió en Estados Unidos en 2008, cuando se rescataron grandes bancos con cientos de miles de millones de dólares. En Chipre, se aplicó un enfoque diferente, conocido como bail-in. Así funcionó, el viernes, los bancos operaban con normalidad y las personas continuaban sus actividades. Durante el fin de semana, el gobierno anunció nuevas regulaciones. Al reabrir los bancos el martes, cualquier persona con más de 100.000 euros en su cuenta perdía el 47,5% de la cantidad que excediera a ese monto. Para repetirlo, si una cuenta tenía 200.000 euros el viernes, al verificarla el martes, solo quedaban 150.500 euros. El banco había tomado 47.500 euros directamente, sin advertencia, sin opciones ni negociaciones. Las personas resultaron devastadas. Ahorros de toda la vida desaparecieron de la noche a la mañana. Las empresas no pudieron cubrir nóminas. Los jubilados perdieron sus fondos de retiro, y todo fue legal, gracias a una ley aprobada durante el fin de semana. Esto define un bail-in, en lugar de que el gobierno use fondos de contribuyentes para rescatar bancos, las instituciones se salvan utilizando el dinero de los depositantes. Los depósitos sirven para recapitalizar el banco fallido. Es posible que se piense. Eso ocurrió en Chipre, un país pequeño. No podría suceder en Estados Unidos. Sin embargo, esa misma creencia prevalecía en Chipre antes del evento. El marco legal para bail-ins ya existe en Estados Unidos, establecido en 2010 mediante la Ley Dodd-Frank y refinado posteriormente. La Ley Dodd-Frank se aprobó tras la crisis financiera de 2008, con el objetivo de evitar futuros rescates. El Congreso respondía a la indignación pública por el uso de fondos de contribuyentes en salvatajes bancarios. Se creó un nuevo sistema, en lugar de rescates, se implementarían bail-ins. Los acreedores y depositantes del banco asumirían los costos, en vez de los contribuyentes. Se presentó como una forma de hacer responsables a los bancos por sus errores, sin obligar a la sociedad a resolverlos. En teoría, parece razonable, las instituciones deben pagar por sus fallos. El inconveniente radica en que, al fallar un banco, los acreedores principales son los depositantes. Los depósitos representan créditos para el banco, y los depositantes son acreedores no garantizados. Por ende, en caso de fracaso, los fondos se usan para salvar la entidad. El mecanismo específico se denomina autoridad de liquidación ordenada, contemplada en el título 2 de la Ley Dodd-Frank. Esta facultad permite al Federal Deposit Insurance Corporation asumir el control de un banco en quiebra y reestructurarlo, lo que puede incluir la conversión de depósitos en capital bancario. En términos simples, esto implica tomar depósitos en efectivo y entregarlos como acciones del banco en crisis. Los fondos desaparecen de la cuenta y el depositante se convierte en accionista de una institución en colapso. Además, esta acción se puede ejecutar sin consentimiento, sin permiso ni orden judicial.
El Federal Deposit Insurance Corporation posee la autoridad para hacerlo de manera unilateral en una crisis. Existen ciertas protecciones. El seguro del FDIC cubre hasta $250,000 por depositante por banco. Por lo tanto, con menos de esa cantidad, se está teóricamente protegido y compensaría en caso de fallo. No obstante, el Fondo de Seguro del Federal Deposit Insurance Corporation cuenta con aproximadamente $128,000 millones, mientras que los depósitos totales en Estados Unidos superan los $18 billones. Los cálculos indican que cubre menos del 1% de los depósitos. En una crisis bancaria sistémica, con múltiples bancos grandes fallando simultáneamente, el fondo se agotaría casi de inmediato. No habría suficiente para cubrir todos los depósitos. En tal escenario, el Federal Deposit Insurance Corporation debería pedir prestado al Tesoro, que a su vez elevaría impuestos o imprimiría dinero. De cualquier modo, surgirían demoras, semanas o meses para recuperar fondos. Si se imprime dinero, la inflación erosionaría su valor. Es más probable que, para fallos a gran escala, se optara por bail-ins, ya que son más rápidos, no requieren aprobación congresal ni incrementan la deuda nacional. Representan el camino de menor resistencia y la autoridad legal ya está en vigor. Para ilustrar cómo operaría en práctica, supóngase que en 2026, la crisis en bienes raíces comerciales provoca fallos bancarios masivos. Los bancos regionales colapsan, el pánico se expande y los depositantes intentan retirar fondos. El Federal Deposit Insurance Corporation interviene, invocando la autoridad de liquidación ordenada. Durante un fin de semana, se reestructuran los bancos. Los depositantes con montos superiores al límite del Federal Deposit Insurance Corporation ven sus excedentes convertidos en capital. El banco se recapitaliza con esos fondos y reabre el lunes. Al verificar la cuenta, con $100,000 se mantiene intacto. Pero con $500,000, solo quedan $250,000 en efectivo y acciones valoradas quizás en $100,000. En el mejor caso, se pierde $150,000 de la noche a la mañana, y es legal, aceptado implícitamente al abrir la cuenta. Los términos y condiciones incluyen cláusulas que permiten esto en crisis. Las cuentas comerciales resultan particularmente vulnerables. La mayoría de las empresas mantienen más de $250,000 para nóminas, pagos y gastos operativos. Necesitan liquidez inmediata y un bail-in las destruiría. Las personas con patrimonios elevados también enfrentan riesgos, ahorros responsables por encima del límite se convierten en objetivos para bail-in. Incluso cuentas de jubilación, como IRA o 401(k). En bancos, podrían verse afectadas, dado que las reglas son ambiguas y la autoridad legal es amplia. La evidencia de que se planea esto no es especulativa, sino factual. En 2012, el Federal Deposit Insurance Corporation y el Banco de Inglaterra publicaron un documento conjunto titulado Resolviendo instituciones financieras globalmente activas, sistémicamente importantes. Este texto discute el uso de bail-ins como herramienta principal para bancos fallidos, prefiriéndolos a rescates por no arriesgar fondos públicos. Detalla su funcionamiento y recomienda su adopción en países clave. En 2013, el Consejo de Estabilidad Financiera, organismo internacional de reguladores con representantes de la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense, emitió directrices promoviendo bail-ins como estándar para bancos en quiebra. No se trata de documentos marginales, sino de políticas oficiales. En 2015, el Federal Deposit Insurance Corporation divulgó guías sobre procedimientos de bail-in. Por ley, mantienen planes de resolución para bancos mayores, donde los bail-ins son centrales. Cada banco importante en Estados Unidos posee un testamento en vida archivado, detallando su liquidación, incluyendo disposiciones de bail-in. Esta información es pública, aunque poco discutida en medios o por bancos. El marco existe y se activará en la próxima crisis. El año 2026 marca un punto crítico porque convergen múltiples crisis. El colapso en bienes raíces comerciales acelera, más de $1 billón en préstamos vencen hasta entonces, originados en tasas cercanas a cero con ocupación plena. Ahora, las tasas triplican y la ocupación cae 30 a 50%. Los propietarios no refinancian, y los edificios no generan ingresos suficientes para la deuda. Los incumplimientos son inevitables, generando pérdidas masivas en bancos regionales expuestos, posiblemente docenas o cientos sin capital para absorberlas. El fallo de Silicon Valley Bank en 2023 ocurrió en menos de 48 horas, retiros iniciados un miércoles llevaron al colapso el viernes, con $42,000 millones retirados en un día. Si esto se replica en 50 a 100 bancos en 2026, el Federal Deposit Insurance Corporation carecerá de tiempo para tomas tradicionales o fondos suficientes, recurriendo a bail-ins por su rapidez y bajo costo gubernamental. El mercado hipotecario residencial representa otra amenaza,
millones de hipotecas ajustables se reajustan a tasas más altas, del 3% al 7%, elevando incumplimientos y pérdidas bancarias. A esto se suman aumentos en incumplimientos de tarjetas de crédito, préstamos automotrices y estudiantiles, estresando balances. La exposición a derivados, en cientos de miles de millones vinculados a tasas e inmuebles, generará pérdidas al subir tasas y caer valores, similar a 2008. El Federal Deposit Insurance Corporation monitorea estos datos. Crisis inmobiliaria, deuda consumidora y derivados indican una ola de fallos. Por ello, preparan procedimientos de bail-in discretamente, anticipando su necesidad. Para protegerse de un bail-in, primero se debe evaluar la exposición, cuantificar depósitos y si exceden $250,000 por banco. Excedentes están en riesgo. Aún por debajo del límite, en crisis sistémicas, el fondo podría agotarse, con demoras en accesos. Segundo, distribuir depósitos en múltiples bancos independientes, manteniendo no más de $250,000 por institución, reduciendo riesgos. Diferentes sucursales del mismo banco no cuentan. Tercero, considerar transferir fondos fuera de bancos. Con efectivo significativo, optar por bonos del Tesoro adquiridos directamente vía el sitio gubernamental correspondiente, respaldados por el gobierno estadounidense, más seguros que depósitos. Fondos del mercado monetario en valores gubernamentales a corto plazo, disponibles en corredurías, no son depósitos bancarios ni sujetos a bail-in. Cuarto, minimizar efectivo en general, vulnerable a bail-ins e inflación. Excedentes más allá de emergencias deben invertirse en activos alternos. Oro y plata físicos evaden el sistema bancario, manteniendo valor en crisis. Bienes raíces ofrecen valor intrínseco no incautable en bail-ins. Acciones en cuentas de correduría quedan fuera del sistema bancario. Quinto, para dueños de negocios con efectivo operativo elevado, mantener solo lo esencial en cuentas bancarias, trasladando excedentes a bonos o fondos del mercado. Configurar múltiples cuentas bancarias ayuda, aunque no elimina demoras o agotamientos de fondos. Sexto, vigilar señales de advertencia, caídas en acciones bancarias, picos en swaps de incumplimiento, reportes de problemas institucionales. Ante ellas, mover fondos rápidamente de bancos vulnerables, priorizando velocidad, como en Chipre. Séptimo, anticipar restricciones en crisis, controles de capital, límites de retiros, cierres temporales o transferencias restringidas. Actuar preemptivamente es clave, ya que opciones se limitan post-crisis, como en Chipre con límites ATM y transferencias internacionales. Octavo, no asumir seguridad bancaria, instituciones aparentan estabilidad hasta colapsos rápidos, como Silicon Valley Bank. En crisis sistémicas, pánicos afectan incluso a bancos solventes, donde miedo genera fallos. Noveno, informar a familiares y socios sobre riesgos, especialmente aquellos con depósitos significativos, para que protejan sus fondos. Décimo, monitorear cuentas regularmente, verificando saldos y activando alertas para cambios o transacciones inusuales, detectando errores en crisis. Ante objeciones comunes. Se argumenta que gobiernos impedirían esto, pero ya ocurrió en Chipre y el marco legal estadounidense lo permite, priorizando estabilidad financiera sobre depósitos individuales. El seguro del Federal Deposit Insurance Corporation protege hasta $250,000 en crisis menores, pero con fondos limitados y demoras, no es infalible, excedentes quedan expuestos. Se cree que bancos grandes no fallan, pero precedentes como 2008 y Silicon Valley Bank demuestran lo contrario. En crisis, bail-ins se aplican. No se trata de alarmismo, sino de hechos documentados, marcos legales, políticas publicadas y precedentes históricos. Incluso con montos modestos, riesgos persisten, demoras en accesos afectan pagos esenciales como alquiler o alimentos. No se sugiere abandonar bancos enteramente, son necesarios para transacciones diarias y operaciones. Sin embargo, no mantener excedentes innecesarios. Solo fondos inmediatos en bancos, resto en opciones seguras como bonos, fondos, metales o activos reales. Esto representa gestión financiera prudente ante riesgos. Para visualizar un bail-in en 2026, un viernes tarde, noticias revelan problemas en un banco regional por pérdidas inmobiliarias, con acciones cayendo y retiros masivos. ATMs se vacían, banca en línea colapsa, redes sociales propagan pánico. Durante el fin de semana, el Federal Deposit Insurance Corporation reestructura bajo ley Dodd-Frank, congelando cuentas. El lunes, el banco reabre solvente, pero depositantes con excedentes pierden fondos convertidos en acciones de bajo valor. Dueños de negocios no cubren nóminas, jubilados pierden ahorros. Pánico se expande, generando más fallos y bail-ins. Gobiernos intentan calmar, afirmando estabilidad, pero confianza se erosiona. Este escenario se basa en Chipre y regulaciones actuales.
La mayoría no anticipará, fondos desaparecen súbitamente. Sobreviven quienes preparan, moviendo activos preemptivamente. Balance no son exclusivos de Estados Unidos. En 2014, países del G20 adoptaron marcos similares globalmente, incluyendo Europa, Canadá y Australia. Bancar internacionalmente no evade riesgos. Protección radica en activos fuera del sistema, oro físico, bienes raíces, acciones, valores gubernamentales. Políticamente, alternativas como rescates con contribuyentes son impopulares post-2008. Balance evitan eso, usando depósitos. Políticos aprueban sin detalles, manteniendo riqueza en activos no vulnerables, priorizando incentivos sobre protección ciudadana. La responsabilidad recae en individuos. Un plan de acción inmediato, calcular depósitos totales, identificar cuentas vulnerables con excedentes o impactos por demoras, abrir cuentas en bancos adicionales para distribuir fondos. Configurar acceso a bonos gubernamentales directos, establecer cuentas en corredurías para fondos del mercado, auditar cuentas comerciales, moviendo excedentes, adquirir metales preciosos físicos, informar familiares, revisar cuentas de jubilación, trasladándolas si necesario, activar alertas bancarias. Implementar esto debería ser pronto, la crisis se acerca, con vencimientos críticos en 2026 a 2027, ofreciendo 12 a 18 meses para reorganizar y desde luego que estaremos atentos. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.